¿Alguna vez os habéis parado a pensar por qué el español de las noticias suena tan diferente al que usamos con los amigos? O no sé, ¿por qué alguien de Andalucía y alguien de Murcia, aunque hablen el mismo idioma, tienen esos dejes tan suyos, tan característicos? Pues bien, esas diferencias son en realidad el corazón de cualquier lengua viva, y hoy vamos a desgranar exactamente por qué existen y cómo se clasifican. Venga, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a poner los cimientos, con algunos conceptos clave para tener las herramientas. Luego, nos vamos de viaje para ver las variedades geográficas y después las sociales, que dependen de nuestro entorno. Y para rematar, nos meteremos de lleno a analizar el nivel culto, el estándar y el vulgar. Es que esta es la pregunta del millón, ¿no? La verdad es que todos, sin darnos cuenta, adaptamos nuestra forma de hablar. Cambiamos de registro. No es lo mismo estar en una entrevista de trabajo que contando un chiste con la gente. Y precisamente entender esa flexibilidad es empezar a entender la tremenda riqueza que tiene nuestro idioma. Vale, para poder desentrañar todo este misterio, primero necesitamos las herramientas adecuadas, ¿no? Vamos a aclarar 4 conceptos que a veces se confunden, pero que son la base de todo. Hablamos de lenguaje, lengua, habla y una palabreja un poco más técnica, idiolecto. Empecemos por lo más grande, por el concepto paraguas, el lenguaje. Ojo, que esto no es un idioma concreto, es la capacidad, esa facultad que tenemos los seres humanos de serie para comunicarnos, para crear sistemas de signos. Es lo que nos permite inventar el español, el inglés o el lenguaje de signos, por ejemplo. Ahora vamos bajando un escalón. La lengua, o lo que llamamos idioma, ya es el sistema concreto. Es el software que usa una comunidad. El castellano, con su gramática, su vocabulario, eso es una lengua. El francés, otra. Es, digamos, el código compartido que hace que nos entendamos. Y aquí es donde empieza la magia. El habla es la puesta en práctica de esa lengua. Es como cada persona o cada grupo usa ese código en el mundo real. Es el acto concreto, físico, de comunicarse en un sitio y un momento determinados. Es la lengua en acción. Y si vamos todavía más al detalle, llegamos al idiolecto. Si el habla es el uso, el idiolecto es como la huella dactilar de nuestra forma de hablar. Es la manera única que tiene cada persona de expresarse. Una mezcla de su acento, su educación, su edad, su trabajo, todo. Eso crea un idiolecto, que es diferente para cada uno de nosotros. Muy bien, ya tenemos las herramientas. Ahora vamos a ver qué pasa cuando metemos en la ecuación el factor geográfico. Aquí es donde entra en juego una palabra que todos conocemos, el dialecto. Un dialecto, dicho de forma sencilla, es la variante de una lengua que se habla en una zona concreta. Y aquí hay un punto que es crucial, súper importante. Los hablantes de dialectos distintos se entienden entre sí. Aunque haya diferencias de pronunciación, de vocabulario, la comunicación es posible. Y claro, en España de esto sabemos un rato. El andaluz, el murciano, el extremeño no son lenguas distintas al castellano, son dialectos, son variedades del habla. Cada uno tiene su propia música, sus expresiones. Piensa en el seseo andaluz, que hace que caza y casa suenen igual, o en palabras típicas de Murcia. Son esos detallitos los que dan color y vida al idioma. Pero ojo, que no todo es el mapa. No solo importa dónde vivimos, nuestro entorno social, la educación que hemos recibido, nuestra profesión, todo eso también crea formas distintas de hablar. A estas variedades las llamamos sociolectos. Esta tabla lo resume genial. Fijaos en todos los factores que nos moldean. El nivel de formación, quizá el más importante, establece los 3 grandes niveles de uso. La edad. Bueno, la edad introduce las jergas que marcan a cada generación. La profesión nos da un vocabulario técnico que solo entienden los del gremio. E incluso si vivimos en el campo o en la ciudad, influye. Venga, pues vamos a meternos ya de lleno en esos niveles socioculturales que acabamos de mencionar. Y vamos a empezar por arriba, por el más formal y, digamos, estructurado, el nivel culto. A ver, que cuando hablamos de nivel culto no se trata de ser pedante ni de hablar como un libro antiguo, para nada. Se trata de tener a mano todas las herramientas del idioma para poder expresar ideas complejas con la mayor precisión posible. Es el nivel que busca la corrección, la riqueza de vocabulario y por eso es el más estable y uniforme. Vale, del nivel más perfecto, por así decirlo, nos vamos al otro lado del espectro. Ahora vamos a analizar el lenguaje que usamos y oímos todos los días, el de los medios, y también las características de un habla menos formal, que a veces tiene sus incorrecciones. El nivel estándar o nivel medio es el punto de encuentro. Es el español que oímos en la tele, en la radio, el que se intenta enseñar en el colegio. Busca ser correcto, sí, pero no es tan rígido como el culto. Es más práctico.
Y por eso mismo, a veces se nos cuelan pequeños errores que están tan extendidos que ya ni nos damos cuenta. Mirad este ejemplo. Seguro que lo hemos dicho u oído 1000 veces. Es por eso que... Suena bien, ¿verdad? Pues técnicamente no es lo más correcto. Ahí sobra el qué. Bastaría con decir, por eso no he llegado. Es el típico error que pasa totalmente desapercibido, una característica muy propia del nivel estándar. Y llegamos al nivel vulgar. Y a ver, un apunte importante. La palabra vulgar aquí no significa maleducado ni grosero, Significa común, del pueblo. Se caracteriza por una limitación de recursos. No es por querer hablar mal, sino por tener, digamos, menos herramientas a mano. Y eso se nota en la pronunciación, como en sentao, en la gramática, con el clásico me se cayó, y en el léxico, que es más pobre y tira mucho de palabras comodín. Esta comparación visual es que lo deja clarísimo. Vemos el contraste de un vistazo. El no coge cuando queremos decir no cabe. El mítico me se cayó en vez de se me cayó. O incluso cambios fonéticos como fuimos por fuimos. Son diferencias muy claras que marcan cada nivel de uso. Después de todo este repaso, podríamos caer en la trampa de pensar que hay una forma buena y una mala de hablar, pero nada más lejos de la realidad. La conclusión fundamental es esta. La existencia de todos estos niveles y variedades no hace más pobre al idioma, todo lo contrario, demuestra que es una herramienta viva, flexible, y su verdadera riqueza está precisamente en toda esa diversidad. Y para cerrar, os dejo una pregunta para la reflexión. Si nos paramos a pensar en nuestro día a día, ¿en qué nivel nos movemos más? ¿Qué factores de los que hemos visto, la edad, el trabajo, nuestro origen, nos definen más al hablar? Porque analizar nuestro propio idiolecto, nuestra forma única de usar la lengua, es la mejor manera de entender la increíble y maravillosa complejidad del lenguaje. Muy buenas. Hoy vamos a hablar de una habilidad que tenemos todos casi sin darnos cuenta, una especie de superpoder lingüístico. Me refiero a esa capacidad de cambiar nuestra forma de hablar según con quién estemos y dónde nos encontremos. A ver, pensemos un momento en esto. La respuesta parece obvia, ¿verdad? Pues claro que no. Pero, ¿por qué? Esa pregunta, que parece tan simple, es la clave de todo lo que vamos a analizar hoy. Así que venga, vamos a meternos de lleno. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, veremos por qué somos como camaleones lingüísticos. Después, definiremos qué es exactamente un registro y qué interruptores nos hacen cambiar. Luego, nos meteremos en el cara a cara entre el lenguaje formal y el coloquial y terminaremos descifrando esos códigos más secretos, la jerga y el argot. Empezamos con esto del camaleón, y es que es una metáfora perfecta. Seamos conscientes o no, todos vamos adaptando nuestro lenguaje para encajar, para que nos entiendan mejor, para lograr lo que queremos. Es una herramienta de supervivencia social potentísima, si lo pensamos bien. Pues bien, este instinto tiene un nombre técnico, se llama adecuación. Es esa propiedad que nos permite elegir las palabras, el tono, la estructura, todo para que encaje en cada momento. Es el sentido común, ¿no? Nadie usaría un vocabulario súper académico para hablarle de física cuántica a un niño de 5 años. Pues eso, justo eso es la adecuación en acción. Y es la base para que nos comuniquemos bien. Vale, ya entendemos por qué nos adaptamos. Ahora vamos a darle un nombre oficial a este fenómeno. Esta habilidad para cambiar de lenguaje tiene un término específico que es fundamental para entender todo esto. Y aquí está, registro lingüístico. Un registro es, para que nos entendamos, el modo de habla que activamos. Cada vez que hablamos, cada vez que escribimos, estamos eligiendo un paquete completo de características que se ajustan a la situación. Por cierto, también se le conoce como variedad diafásica. Entonces, si los registros son como modos o configuraciones, ¿qué es lo que funciona como un interruptor y nos hace cambiar de uno a otro? Podemos imaginarlo como un pequeño panel de control para nuestro lenguaje. Fundamentalmente son 3. El medio que usamos, o sea, si hablamos o escribimos, la atmósfera, que tiene que ver con la relación que tenemos con la otra persona, y el dominio, que es básicamente el tema del que hablamos. Estos 3 factores juntos deciden cómo vamos a hablar. A ver, desgranemos esto un poco. El medio es clave. No es lo mismo soltar algo de forma espontánea que planificar un correo electrónico. La atmósfera define la formalidad. Con un amigo hay confianza y el lenguaje relajado, pero con una figura de autoridad la cosa cambia y nos ponemos más formales. Y claro, el dominio o el tema lo es todo. El lenguaje del fútbol no tiene nada que ver con el de la filosofía. La combinación de estos 3 factores nos da el registro apropiado. Ahora que conocemos los interruptores, vamos al meollo de la cuestión. Al gran contraste, a los 2 registros que seguramente más usamos y reconocemos en nuestro día a día, el formal y el informal, o como lo llamamos casi siempre, el coloquial. Esta tabla lo resume genial.
El registro formal lo usamos en situaciones serias, es planificado y busca ser preciso. El coloquial, en cambio, es para estar entre amigos, en confianza. Ahí buscamos conectar, ser expresivos, es pura espontaneidad. Son, como quien dice, dos herramientas para dos trabajos totalmente distintos. Si le echamos un ojo al registro formal, vemos que todo está muy cuidado. Se eligen las palabras con pinzas para ser exactos, se construyen frases más complejas, se usan fórmulas como por favor o el tratamiento de usted, y se intenta no ser repetitivo usando sinónimos, pronombres. En fin, es un lenguaje que busca la claridad y el rigor. El registro coloquial, por otro lado, es mucho más de andar por casa. Las frases son más cortas, más directas, es donde aparecen las muletillas, ¿sabes? El esto, o sea, esas cositas que usamos para pensar. La pronunciación se relaja y la entonación es súper expresiva, llena de preguntas, exclamaciones, pura emoción. Y como no, nos encanta usar sufijos para dar cariño o hacer las cosas más pequeñas, como un momentín o un chiquitín. Pero ojo, que la cosa no termina en formal y coloquial. Hay otro nivel de especificidad. A veces, el lenguaje no solo sirve para comunicar, sino para decir, oye, que soy de este grupo. Y aquí es donde entran en juego la jerga y el argot. La jerga es, básicamente, el código de los profesionales. Piensa en médicos, abogados, informáticos, todos usan sus propios términos, sus tecnicismos, para hablar entre ellos de forma rápida, precisa y eficiente. Es un lenguaje superfuncional diseñado para la exactitud dentro de su campo. El argot, en cambio, tiene una función mucho más social. Es el lenguaje de una tribu urbana, de un colectivo que quiere ser diferente al resto. Aquí el objetivo no es tanto la precisión, sino crear una identidad, una cohesión. Y a veces, claro, funciona como un código secreto que los de fuera no pillan. Así que, para que quede claro, la jerga va de eficiencia profesional, el argot va de identidad social. Una busca que la comunicación dentro del grupo sea súper clara, la otra muchas veces lo que busca es marcar una frontera con los que no son del grupo. Y aquí viene lo más interesante de todo. La lengua está viva, está en constante movimiento. Un montón de palabras que usamos hoy en día de forma súper coloquial, como enrollarse o movida, nacieron en el argot de grupos muy concretos y con el tiempo, ¡zas!, saltaron al lenguaje de todo el mundo. El argot es un motor de renovación para la lengua brutal. Y esta cita, la verdad, lo resume todo a la perfección. La lengua no es una cosa rígida. Su poder, su belleza está justo ahí, en su flexibilidad, en su increíble variedad. La clave no es hablar siempre de una única forma correcta, ni mucho menos. Por eso mismo, saber manejar los registros va mucho más allá de la gramática. Es una habilidad social. Es saber leer una situación y elegir la herramienta perfecta para conectar, para convencer, para explicar o simplemente para echar un buen rato charlando. Y para terminar, una pregunta para darle vueltas a la cabeza. Ahora, en un mundo lleno de emojis, de memes, de inteligencia artificial, donde la comunicación digital lo está cambiando todo, haciéndolo todo más visual, más inmediato, ¿qué va a pasar con los registros más formales, esos tan estructurados y precisos? ¿Se adaptarán? ¿Desaparecerán? ¿O encontrarán su sitio junto a las nuevas formas de expresión? Ahí queda la pregunta. ¡Hasta la próxima! Muy buenas. ¿Nos hemos parado a pensar alguna vez por qué no hablamos siempre de la misma manera? Es curioso porque nuestra forma de comunicarnos cambia por completo según con quién estemos, el sitio en el que nos encontremos o incluso del tema del que hablemos. Pues bien, hoy vamos a desgranar las claves que explican esta increíble capacidad de adaptación que tenemos. La respuesta parece obvia, ¿verdad? Claro que no. Nadie usaría las mismas palabras ni el mismo tono con sus colegas que en una entrevista de trabajo. Sería rarísimo. Pero lo realmente interesante es que este cambio, que hacemos casi sin pensar, es la puerta de entrada a un universo fascinante de variedades lingüísticas que en el fondo ya dominamos. Para entender bien todo esto hay que empezar por lo más básico de todo, el lenguaje. Y ojo, no hablamos de un idioma concreto, sino de esa capacidad que tenemos como seres humanos, casi mágica, para crear sistemas y comunicarnos. Podríamos decir que es el sistema operativo fundamental de nuestra especie. Entonces, si el lenguaje es la capacidad, la lengua ya es la herramienta. Es el código específico que comparte una comunidad. Pues eso, sus palabras, su gramática, sus reglas del juego. El español, el inglés, el japonés, todo eso son lenguas. Y llegamos al final de esta primera parte con el habla. Aquí es donde la cosa se pone personal. El habla es la forma en que cada uno de nosotros, en nuestro día a día, utiliza la lengua, con nuestro acento particular, nuestras muletillas, esas expresiones que solo nosotros decimos. Es aquí, en el habla, donde la lengua cobra vida de verdad, en toda su diversidad.
Bueno, y todas estas diferencias en el habla no son porque sí, no son aleatorias. Los lingüistas se han dado cuenta de que se pueden organizar en 3 grandes ejes, 3 tipos de variedades que nos van a ayudar a entenderlo todo mucho mejor. Vamos a ver cuáles son. Perfecto, pues aquí tenemos nuestro mapa. Toda la variedad del habla se puede meter en 3 grandes cajones. Por un lado, las variedades diafásicas, que tienen que ver con la situación en la que estamos, luego las diatópicas, que están relacionadas con el lugar, y finalmente las diastráticas, que dependen de nuestro grupo social. Los nombres suenan un poco técnicos, lo sé, pero vamos a ver que es muy fácil. Venga, empezamos por la que seguro que todo el mundo conoce, la más intuitiva, la variedad geográfica o diatópica. Es sencillamente como el lugar donde vivimos moldea nuestro acento, las palabras que usamos, nuestras expresiones. A estas variedades geográficas las llamamos dialectos. Por ejemplo, dentro de España, el castellano que se habla en Andalucía, en Murcia o en Extremadura son dialectos. Cada uno tiene su DG, su vocabulario, pero lo más importante es que, a pesar de las diferencias, nos entendemos perfectamente. La comunicación no se rompe. Pasamos ahora a la variedad social o diastrática. Esta es un poquito más compleja. Aquí ya no importa tanto de dónde somos, sino quiénes somos, nuestro nivel de estudios, nuestra edad o incluso a qué nos dedicamos. El término técnico para esto es sociolecto. Es como si la sociedad estuviera organizada en capas, en estratus. Pues bien, la edad, la profesión, el nivel de estudios, todo eso nos coloca en uno de esos estratos. Y resulta que cada uno tiene una forma de hablar que lo caracteriza. Si nos vamos a los extremos de este eje social, nos solemos encontrar con 2 niveles. Por un lado está el nivel culto, que se asocia con un dominio más amplio y preciso del idioma y que a menudo se ve como el modelo a seguir. Y por el otro, el nivel vulgar, que se caracteriza por un uso más espontáneo, más alejado de esa norma, muchas veces porque el conocimiento de la misma es más limitado. Con unos ejemplos se ve clarísimo. Cambiarle el sitio a las letras, como decir graviel, o simplificar la pronunciación como en sentao, o incluso alterar el orden de los pronombres, como el famoso me se cayó, pues son rasgos que se alejan de la norma estándar y que los lingüistas agrupan con el nombre de vulgarismos. Dentro de este grupo también encontramos las jergas y los argots. A ver, la jerga es el vocabulario típico de un grupo. La jerga de los médicos, por ejemplo, está llena de tecnicismos, y la jerga juvenil no para de inventar palabras nuevas. El argot es parecido, pero suele tener una función de identidad o incluso de ocultación en grupos más cerrados, a veces marginales. Y llegamos al último eje, la variedad situacional o diafásica. Esta es la que nos convierte en una especie de camaleones lingüísticos, la que nos permite adaptar nuestra forma de hablar al contexto de cada momento. Y aquí es donde aparece la palabra registro. Usamos un registro formal en una entrevista, ¿verdad? Todo muy preciso, estructurado y correcto. Pero en cuanto salimos de allí y nos vamos con los amigos, cambiamos al registro informal, espontáneo, relajado, mucho más expresivo. Y con esto volvemos a la pregunta del principio. ¿Ven cómo todo encaja? Entonces, ¿cuál es la gran conclusión de todo esto? Pues que en realidad no hay una forma de hablar mejor o peor. Lo que hay son formas que son más o menos adecuadas para cada situación. Cada variedad, cada registro, tiene su lugar y su función. Como dice esta cita, la verdadera fuerza de un idioma no está en que sea rígido, sino justo en lo contrario. Su riqueza está en su capacidad para cambiar, para adaptarse, para ser muchas cosas a la vez. Eso es lo que lo mantiene vivo. Y con esto dejamos una reflexión en el aire. Si prestamos un poco de atención, ¿cuántas de estas variedades podemos encontrar a nuestro alrededor todos los días? En el trabajo, en casa, con los amigos. La lengua está viva y no para de cambiar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este pequeño viaje.